Es una especie de sonidos Aradia Radio, seguimos en línea. que nadie puede entender. Adéntrate al mundo del misticismo. Atrévete a escuchar Espacio Astral. En un momento comenzamos. O está aberto, mas não foi quebrado. O amor da deusa está dentro de nós. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su espacio radiofónico, Espacio Astral, transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal, en locución Mauricio Mendoza. Pues sean bienvenidos a este espacio terrorífico y agradecemos enormemente a los grupos de paranormales, los grupos de Facebook que nos permiten compartir este espacio, como es el Sendero de las Brujas, con la maestra Rosa Guerra Cruz, nada más la Comunidad de las Brujas, con la maestra Patti Estrellita Hernández y otros muchos grupos más. Pero presento a mi compañera el día de hoy que está con nosotros, un agasajo estar con ella, nuestra amiga Amarilis Reyes. ¿Cómo estás, compañera? Bienvenida. Muchas gracias, Mauricio. Les saludo nuevamente desde Guatemala, agradeciendo este espacio en el que tenemos para compartir todo el tema paranormal, que es lo que más nos interesa y nos gusta. Así que hacemos enlace Guatemala y México en esta oportunidad para poder continuar con este espacio tan especial que a todos nos interesa, lo paranormal. Y hoy tenemos un tema muy interesante y se trata de los juguetes que les llamamos a veces juguetes poseídos. Entonces tenemos muchas historias que nuestros oyentes nos van a compartir acerca de lo que ellos han vivido paranormalmente y tenemos para compartirlas con ustedes. Así que bienvenidos a este espacio nuevamente y gracias, Mauricio, por la invitación. Y como ya lo dijo mi compañera, hoy tenemos un programón, tenemos varios casos paranormales que los vamos a transmitir y vamos a platicar sobre los juguetes pues poseídos y pues obviamente esto va relacionado con las entidades encapsuladas. Vamos a comenzar esta noche paranormal para el deleite de todos nuestros amigos con el primer caso. ¿Qué te parece, compañera? Por favor, adelante, queremos escuchar este caso tan especial que nos van a compartir. Este caso, el primer caso de la noche, es de nuestra amiga Elena desde Argentina, al cual le mandamos un saludote enorme y vamos a escucharlo. ¿Qué te parece? Por favor, Elena, gracias por compartir tu historia desde Argentina, así que estamos conectados toda Latinoamérica, desde México hasta el sur. Así que bienvenida y gracias por compartir tu historia. Pues vamos con nuestra amiga Elena y regresamos. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Esta noche vengo a contarles una historia real sucedida una noche de 1984 aquí en mi ciudad, San Carlos de Bariloche, que es una ciudad muy fría, es una ciudad patagónica en la cordillera, donde podríamos decir que vivimos un eterno invierno. Quiero que se sitúen en una noche invernal también, en un pub donde la gente solía ir a compartir un momento agradable, a escuchar música, a beber un trago. Y esta historia tiene como protagonista a un chofer de bus que recorre las calles de Bariloche con el servicio de transporte público. Estando allí en el pub, este joven al que vamos a llamar Carlos, porque sinceramente no recuerdo el nombre, estaba pasando un momento agradable en su noche de descanso cuando vio a una joven bailando en el mismo pub, sola. Se le acercó y le preguntó si podía bailar con ella. Ella sonrió, accedió a bailar con él. Bailaron toda la noche.
Luego se acercaron a la barra, compartieron tragos. Haciéndose la hora de salir del pub, él muy caballerosamente le preguntó si podía acompañarla y ella respondió que sí, que podía. Pero al salir del pub él notó que ella no tenía ningún tipo de abrigo, no tenía nada más que su vestido. Así que él, como buen caballero, se quitó la chaqueta, se la puso en los hombros y comenzaron a caminar por las calles céntricas de Bariloche. Caminaron hasta tomar un taxi. Tomaron un taxi, él la dejó en la esquina de su casa y ella se quedó con la chaqueta, con la excusa de ir a buscarla en unos días más. Él se fue a su casa finalmente y al pasar los días decidió acercarse al domicilio de esta chica tan bonita que tenía su chaqueta. Comprenderán que en una ciudad con tanto frío no es buena idea desprenderse del abrigo. Así fue como Carlos fue a la casa de esta jovencita. Preguntó casa por casa, nadie le supo responder de ella. Hasta que llegó a una de las casas a mitad de cuadra, tocó el timbre y preguntó por ella. La señora que lo atendió dijo no entender de qué hablaba, que ahí ya no vivía ninguna jovencita, que esta era una casa que había sido deshabitada durante algunos años y que ellos alquilaban actualmente y que ahí no vivía ninguna jovencita con esas características. Estaban en la discusión que sí, que no, que acá, que yo la dejé en la esquina, me dijeron que vivía acá, la señora insistía que no. Cuando de pronto el marido de la señora se asoma y dice, antes vivía una familia acá, donde vivía una chica jovencita como la que usted dice, falleció. Y después del fallecimiento de esta chica, la gente se mudó, se fueron de acá. Carlos no entendía nada, no lo podía creer, se negaba a creerlo. El marido de la señora que lo atendió inicialmente lo acompañó un par de cuadras más allá, a donde vivía actualmente la familia de esta jovencita, y le dijo, bueno, mire hombre, pregunte ahí. El nombre de esta chica era Angélica, así que pregunte por Angélica y vea qué le cuentan. Carlos golpeó la puerta, lo atendieron, había una familia. Preguntó por Angélica y la dueña de casa rompió en llanto. Le dijeron que Angélica había fallecido hacía un par de años. Él no lo podía creer, decía que no era posible, que él había estado en el pub bailando con ella, que ella se había quedado con su chaqueta y que esta era una muy mala broma, que por favor le devuelvan su chaqueta, que ya no volvería a molestarla. Así que le pidieron que lo acompañara, que lo acompañaran al cementerio, a ver si era verdad. Lo acompañaron al cementerio para que se convenza y también para que deje de molestar. Y allí en el cementerio, en la parcela 22, parcela que la gente hoy en día puede ir a visitar y donde mucha gente va a pedir milagros, estaba colgada sobre la cruz la chaqueta de Carlos. Pues esta es la historia de nuestra amiga Elena. ¿Cómo lo ves, compañera? Típico historia que pues a cuántos no les ha ocurrido, ¿no crees? A mí me parece una historia fantástica. Yo he escuchado también varias personas que les ha pasado lo mismo. Acá en Guatemala precisamente tenemos una historia muy similar de una chica que se sube a los taxis y que les más o menos, ¿verdad?, los enamora, coquetea con ellos y desaparece en la nada. Sí tenemos varias historias en Latinoamérica que se asemejan bastante a estas chicas que coquetean, que hablan, que piden cosas y que al final resulta que es su espíritu el que se pudo comunicar o pudo venir a nuestra tierra a hacer una broma pesada a estos caballeros. ¿Tú cómo lo ves? Sí, mira, acá en México hay otra historia
que sucede mucho, por cierto, aquí en Guadalajara se dice cuando está la costumbre de visitar los 7 templos. En ello hay una historia donde existe un taxista el cual pues ese día en particular se acostumbra que las personas tienen que visitar los 7 templos, entrar, rezar, tomar agua bendita, etcétera. Hubo un taxista que recogió una chica en el panteón de Tlaquepaque de aquí de Guadalajara. Se sube la chica y ella le pide al taxista que pues la ayude o la lleve a visitar los 7 templos. Cosa normal, el taxista lo hizo, recorrió los 7 templos, aunque sí notó algo extraño el taxista, que la chica era pues demasiado callada. Pero cuando finalmente recorrieron los 7 templos, el taxista le comenta a la chica a dónde más deberían de asistir. Y ella le indica que lo tiene que dejar nuevamente en el panteón de Tlaquepaque aquí en Guadalajara. Cosa que se le hizo extraño al taxista porque ya era demasiado tarde. Pero en fin, así fue. La dejó en las puertas del panteón de Tlaquepaque y ella le comenta que para pagarle, porque ella no tenía dinero, tendría que asistir a un domicilio que es ahí donde le pagarían el cobro de lo que ella usó, el uso del taxi. Y como prenda, pues le dio obviamente una alhaja, un anillo que ella tenía en su poder. El taxista lo notó medio extraño el asunto, pero bueno, no dijo más. Un poquito molesto, por cierto, también porque no le pagaron, y se retira. A la mañana siguiente, él asiste al domicilio donde le indica a la chica y toca la puerta, abre una persona y le indica lo siguiente, le comenta que viene a cobrar un dinero, que una chica pues aseguró que aquí vivía y que le brindó el servicio. Él, obviamente, el señor que le abrió la puerta dijo que no estuviera molestando, que aquí no vive ninguna chica. Y el taxista dijo, no, sí, de hecho me entregó este anillo como prenda. Le muestra el anillo y cuando le muestra el anillo se sorprende muchísimo porque entra en su casa, saca una fotografía y le dice al taxista, ¿esta es la chica que usted vio? Y el taxista le dice, sí, claro que sí, ella misma es, de hecho trae la misma ropa. Y el señor le dijo, no puede ser, ella ya tiene varios años de muerta. Imagínate la impresión del taxista, imagínate Yo lo también. que... Sí, imagínate. Me quedaría impresionada. De hecho, este taxista se puso enfermo del susto y según el reporte que tenemos de los otros taxistas que fueron compañeros de él, inclusive falleció. Y pues ahora en día es una historia muy conocida entre los taxistas aquí en Guadalajara porque saben que cuando encuentran a una chica afuera del panteón de Tlaquepaque aquí en Guadalajara, pues obviamente no la asisten, si en dado caso que alguien la viera. ¿Cómo ves, compañera? Aquí en Guatemala también es la misma historia, solo que nosotros tenemos el cementerio general de Guatemala en la zona 3. Y precisamente hay una época del año en que los taxistas no acuden al llamado de esta mujer que pide que se le pare en las puertas del cementerio. Y aquí ya todos los taxistas la conocen y saben que no deben de parar, porque específicamente así como tú cuentas, la muchacha se subió al taxi, le indicó al señor que la llevara a su casa y que ahí le iban a pagar. Pero ella iba muy callada en todo el camino, así que se dirigió a la dirección que le indicó la señorita, bajó, tocó la puerta e indicó que estaba en el sillón de atrás la señorita y que pues la venía a dejar. Cuando abrió la puerta del taxi, su sorpresa fue que la señorita no estaba. La señora de la puerta le indicó que efectivamente su hija acababa de morir y que probablemente ella era la que estaba queriendo llegar a su casa nuevamente. Así que sí, tenemos muchas similitudes con la historia de taxistas también aquí en Guatemala. ¿Qué te parece? Espectacular, ahorita vamos a platicar sobre estas historias, qué podemos entender de ello, pero vamos al siguiente caso de la noche, estimados radioescuchas, compañera, vamos al siguiente caso que ahora viene de parte, es nuestra amiga Isela, compañera, que es una aportación que tú nos brindaste.
Por favor. Isela es de Guatemala y esta experiencia que nos va a contar es de cuando vivía en Costa Rica. Adelante, por favor. Pues vamos a escuchar a Isela y en un momento regresamos sobre este suceso que le ocurrió cuando ella se encontraba, pues nada más ni menos que en Costa Rica. Vamos a escucharla. Todo empezó cuando yo estuve viviendo en Costa Rica un tiempo y tenía un novio. Al principio la relación iba bien, pero más o menos como después de unos 4 o 5 meses, yo empecé a notar cosas extrañas en la casa, en el apartamento donde yo vivía. Escuchaba en la madrugada como pasos o que movían muebles o ruidos, cosas así. Pero pues la verdad no le tomé importancia. La relación siguió y yo seguía escuchando este tipo de cosas hasta que la relación empezó a decaer mucho. Cuando una noche que yo regresé del trabajo, noté que un periódico que yo había comprado esa mañana, yo sabía totalmente, estaba segura que lo había dejado encima de la mesa del comedor y lo encontré encima de la cama. Me pareció muy extraño, por supuesto, porque yo sabía que no lo había dejado ahí, pero pues lo dejé pasar. Cuando otro día, también regresando de mi trabajo, yo siempre mantenía la puerta de mi dormitorio cerrada y ese día abrieron la puerta completamente en lo que yo estaba entrando y yo me quedé así como, uy, ¿qué pasó? Realmente miedo no tuve, así como, pero sí, por supuesto sentí algo, ¿verdad? Porque era lógico. Hasta que terminó la relación y las manifestaciones paranormales cesaron. Luego, al tiempo, yo volví a tener un enamorado. No tuve una relación con él, solamente andaba saliendo con él. Y las manifestaciones volvieron. Entonces empecé a pensar de que quien hacía esas cosas era alguien a quien yo le gustaba, o sea, alguien que había fallecido y que yo le gustaba y ese tipo de cosas, pues, pero no podía dar con quién era. Hasta que una madrugada, eran como las 4 de la mañana más o menos, de un 7 de diciembre, yo me desperté exaltada porque amanecí soñando con el que era mi mejor amigo en un tiempo y él había fallecido. Y en el sueño él me revelaba de que era él el que me cuidaba y esas manifestaciones eran el aviso de que yo terminara esa relación porque no me convenía. Eso me lo decía en el sueño, entonces ahí yo pues por supuesto me di cuenta que era él y le agradecí de que todo ese tiempo me había cuidado, pero sí me advirtió que él ya tenía que irse para otra parte y ya no podía seguirme cuidando, entonces que me cuidara yo sola. Pero fue justamente en el tiempo que yo estaba saliendo con ese enamorado que tenía y más o menos como 15 días después del sueño, yo una noche regresé también del trabajo y puse un CD donde había una canción que me gustaba y recuerdo que era la canción número 17. La canción sonó y yo me fui para la cocina. Cuando estando en la cocina la canción iba a terminar y yo dije en voz alta, ay, yo la quiero volver a escuchar. Y en ese momento exactamente la canción se regresó y empezó a sonar de nuevo. Y yo me quedé petrificada. Ahí sí, porque dije yo, ¿cómo se pudo regresar la canción? O ¿cómo pudo sonar de nuevo la canción por sí misma? Me fui a la sala, que era donde estaba escuchándola, y me senté a ver frente a la radiograbadora cuando terminó la canción y volvió a iniciar. Y así sucesivamente 5 veces más, hasta que yo misma
la pagué. Y entonces le dije al que era mi mejor amigo, le dije, yo sé que me has cuidado todo este tiempo, pero también sé que me dijiste que no podía seguir haciéndolo, así que por favor, déjame tranquila, te agradezco todo el tiempo que me has cuidado, pero te prometo que voy a dejar a ese fulano que anda conmigo o que anda detrás de mí, pero por favor anda a descansar. Y después de eso ya no volví a tener manifestaciones por parte de él, porque pues supongo que él, como me dijo, se tenía que ir para otro lado. Entonces, sí he tenido manifestaciones de otro tipo, que no son de él, yo sé, pero por parte de él ya no más. Así que esa fue una de mis experiencias paranormales que yo he tenido. Espero que les sirva a ustedes. Muchas gracias. Wow, pues ahí tenemos otra historia, compañera, de lo que le sucedió a nuestra amiga pues allá en Costa Rica y cómo el apego a veces trasciende hasta el mundo de lo sobrenatural, ¿no? Nuestro amigo Alita Olvera dice, excelente historia, hasta en el más allá se ha necesitar del amor y coqueteo, ¿cómo de que no? Dice nuestro amigo o amiga Olvera, compañera. Así es, investigando más acerca de la historia de Isela, este fenómeno es el común llamado sueño de visitas, que sucede cuando una persona está dormida y siente la visita de un ser querido mientras duerme. Y esto no es malo, esto significa que esta persona nos quiere decir algo. Y no hay que sentir miedo, porque esta persona no nos va a hacer daño. De hecho, estas personas están experimentando esta sensación y la tienen que experimentar como una bendición. Estos sueños son considerados como un efecto del estado mental, emocional, físico que las personas están sintiendo en ese momento. Y es un estudio de una conexión del más allá, que sí está comprobado como fenómeno. Entre los motivos por los que un ser querido fallecido pueden visitarnos es porque buscan el perdón, es una advertencia de salud o de un peligro inminente como el que ella presentaba, ¿verdad? Tal vez con los muchachos con los que ella salía en ese tiempo no eran buenos, entonces es una advertencia que él estaba haciendo para que no sufrieran en un futuro. También pueden estarnos preparando para nuestra muerte o están buscando ayuda. Puede ser que estén perdidos, estén atascados en su viaje y tenemos nosotros la capacidad de poder ayudarlos. Sí, así es, vamos a ir a un corte, compañera, porque tenemos más historias. Redondando el comentario de mi amiga, pues bueno, también podría ser que este compañero quedó tan arraigado en su que ver, en su sentimiento con su amiga, como ya dijo mi amiga, pues que fue muy difícil para él desprenderse y es por ello que tiene este apego y obviamente hay ciertas entidades que cuando eran personas y fallecen, quedan tan apegadas a un cierto ritmo de vida o a ciertas costumbres o a un cierto lugar que repiten nuevamente lo mismo que ejecutaban en vida. Por eso encontramos muchas entidades las cuales habitúan como si estuvieran trabajando, habitúan como si estuvieran en la casa o habitúan dando un paseo en los lugares donde en vida lo hacían. Entonces es muy común que a veces este apego pues haga que las entidades entren en una forma de bucle. Vamos a un corte, compañera, y regresamos porque tenemos más historias y las que vienen están maravillosas. Vamos a un corte. Continuamos con Espacio Astral. O círculo está aberto, mas não foi quebrado. O amor da deusa está dentro de nós.
Al quedarnos en casa, no todo es que hacer, trabajo o estudio. También hay que divertirse. Juguemos en familia. Así mejoras el ánimo, la convivencia y el aprendizaje. Que cada miembro de la familia proponga un juego y encuentren el mejor momento de cada día para disfrutarlo. Hay para todos los gustos. Juegos de mesa, de destreza, concentración. Puedes inventar los tuyos. Así estarán mejor y más divertidos. Pero por favor, quédate en casa. Gobierno de México. En la temporada de lluvias, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. El viento extremo y las grandes cantidades de agua reblandecen la tierra, arrastran objetos, provocan inundaciones y desbordan ríos y lagos. Infórmate y atiende las indicaciones oficiales. Ten a la mano un kit de emergencias, ponte a salvo. Y sobre todo, no intentes cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel. Con agua trabaja 24 horas al día por ti. Ayúdanos a protegerte. Gobierno de México. Continuamos con Espacio Astral. O círculo está aberto, mas não foi quebrado. O amor da deusa está dentro de nós. Continuamos completamente en vivo en este su programa Espacio Astral. Estamos transmitiendo su servidor y amigo Mauricio Mendoza y también se encuentra mi compañera Amarilis Reyes desde Guatemala. Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, que es de juguetes poseídos y entidades atrapadas. Bienvenidos y tenemos historias muy interesantes que les vamos a compartir a continuación. Que caray, que para el tema de hoy nos va a hacer falta tiempo porque ya tenemos más casos que nos están enviando y pues qué bueno que están participando, ¿no, compañera? Así es, tenemos historias así como tenemos de Guatemala, tenemos de la Ciudad de México y Cela, quien nos acaba de compartir también, estuvo en Costa Rica y nos compartió una historia de cuando vivió allá. Vamos a pasar a la siguiente historia antes de platicar del tema. Inclusive creo que a lo mejor no vamos a hablar mucho del tema, pero bueno, es importante las historias que usted nos envía. Muchísimas gracias. Quiero recordarles que tenemos un grupo de WhatsApp en el cual ustedes pueden ingresar, en el cual ustedes pueden dejarnos su historia y nosotros aquí la compartimos para que toda la gente la escuche y daremos nuestro punto de vista, ¿verdad, compañera? Los invitamos a participar cordialmente en nuestro grupo. Ahí todas las personas estamos bien involucradas en el tema paranormal. Queremos escucharlos para poder compartir más de estas historias y también sacar las conclusiones debidas de cada caso. El grupo de WhatsApp se llama Historias Leyendas Oscuras y les dejaremos por aquí el link, ¿no, compañera? Para que se puedan integrar. Sí, por favor, les vamos a dar la más cordial bienvenida para que se puedan integrar a nuestro grupo. Pues vamos a escuchar... ¿Qué vamos a escuchar ahora, Mauricio? Sí, vamos a escuchar ahora la historia de un amigo que su abuelo le contó una historia muy impresionante que vamos a escuchar. ¿Qué te parece? Por favor, adelante. Él es de la Ciudad de México, así que es una historia de allá de ustedes y está muy interesante. Vamos a escucharla. Esa historia la contó mi abuelo. Nos la contaba a mis primas y a mí. Y decía que esto le había pasado a su abuelo. Para poder entender un poquito, vendría siendo el abuelo de mi abuelo. Mi abuelo vivió 92 años aproximadamente. Entonces, fue hace más o menos ese tiempo. Él vivía en una parte de Xochimilco, aquí en la Ciudad de México. Y pues cuenta que su abuelo era, jugador, se emborrachaba, que terminaba sus jornadas laborales y se ponía a jugar cartas con sus amigos. Se quedaba ahí, quizás era hasta el siguiente día, y pues regresaba a su casa después de haber terminado eso, sus juegos, y pues terminaba borracho, terminaba mal.
Pues cuenta que en una ocasión, no era tan tarde, terminaron de jugar, ya no quisieron jugar y cada quien se fue a su casa. Y él se fue a su casa, agarró su caballo y tomó camino. Y en el camino tenía que cruzar un río. Y lo cruzaba por medio de un puente. Se subió al puente y pues ya estaba del otro lado. Pero en esa ocasión, el caballo se puso muy nervioso. El caballo no quería cruzar el puente. No quería cruzar el río. El caballo, pues, cruzó el río porque él lo obligó. Él lo tomó y buscó una parte por donde cruzar el río. Por donde él pudiera, sin ningún problema, cruzar e ir hacia su casa. Cruzó el río y el caballo parecía estar un poquito más tranquilo. No estaba tranquilo del todo, parecía estar tranquilo. Y lo que hace es subirse, montar otra vez su caballo y retomar el camino después de haber cruzado el río. Tomó el camino para su casa. Tomando el camino para su casa a una distancia razonable de ahí, que no estaba tan cerca a su casa, volteó para la parte de atrás y vio un cachorro como si fuera él cuenta como de un pastor alemán, de un perro de raza pastor alemán. Y sabemos que los perros, pues a veces siguen a los caballos, a veces se acercan, les ladran y se van. Pues esta situación fue de que el perrito, el cachorro, seguía el caballo y lo seguía. La peculiaridad de este perro es de que cada distancia el abuelo de mi abuelo volteaba a verlo y por cada vez que volteaba, el animalito, de ser un cachorro al principio, empezó a crecer de tal tamaño, de tal manera que pues ya sentía al perro atrás de él. Lo impresionante fue que él cuenta que llegó con el caballo cerca de la casa donde vivía él, tan cerca que el perro lo se paró en dos patas y lo tiró del caballo. Cuando lo tira del caballo, él lo único que hace es correr hacia la puerta de su casa. Y él lo único que alcanza a hacer es tocar la puerta, tocar el portón para que lo pudieran abrir. Y cuando abren el portón, ahí lo ven tirado. Cuando lo reaniman, le preguntan qué fue lo que sucedió, porque lo habían encontrado tirado, lo habían encontrado inconsciente, desmayado. Cuando se levantó todavía un poco alterado,
y empezó a contar esta historia que les acabo de platicar, en donde el perro lo tiró del caballo porque ya tenía una estatura, una altura en el animalito, o lo que haya sido más grande, del tamaño del caballo, que parado en dos patas, lo quiso, pues lo atacó. La peculiaridad, aparte de que crecía el animal, era de que cada vez se le veían en los ojos llamas de fuego. Llamas de fuego, en tal grado que lo embistió. Cuando él llegó a la puerta de su casa, y él recuerda exactamente que le tocó ver de frente esos ojos en forma de fuego. Ese animal que era pues espeluznante, que era inmenso, y pues de ahí cambió la historia de él. Desde ahí lo que empezaba a hacer era terminar su jornada y regresarse lo más temprano que pudiera, no buscando que la tarde le cayera, que la noche le cayera. Y si le caía la tarde, la noche, sabía que no quería regresar por ese camino en la noche, porque se regresaba solo, y prefería quedarse en su trabajo y dormir ahí, y muy temprano regresar, ya que hubiera luz. Y bueno, esta es la historia. Y bueno, pues esto fue la historia de nuestro amigo que nos la compartió, compañera. Compañera, no quiero sugestionarme, pero yo que me ha ayudado mucho los maestros, en especial la maestra K, que le mando un saludote enorme a la maestra K. ¿No escuchaste algo extraño como tipo psicofonía al principio de la historia cuando él estaba platicando? Sí, y eso te iba a comentar porque desde que la escuché cuando él me la mandó, sí escuché algo como tenebroso y yo se lo hice ver y le dije, esa voz como de misterio que tú haces, sí lo pude escuchar, lo pude percibir. Quiero recordarles que esta es la primera vez que lo escucho. Yo regularmente trato de escucharlos en vivo, no los reviso antes porque me gusta mucho tener la primera impresión, ¿no? A ver, vamos a pedir la producción, a ver si aquí el compañero que está en cabina, que nos regrese la grabación al principio, regrésala más o menos a una cuarta de cuando está iniciando con la historia. Era como el minuto 2 de cuando él empieza a platicarla. Vamos a regresarla un poco. A ver, vamos a ver, compañera, para poder escuchar ese pedacito, ¿no? Porque creo que cuando él está hablando y cuando está narrando especialmente de lo que le ocurrió a su abuelo, es como en el minuto 2, se escucha de trasfondo algo y pues bueno, sabemos diferenciar porque podemos aislar el sonido, ¿no, compañera? Vamos a escucharlo. Así es. Vamos a colocarlo como al minuto 2, ajá. Puso muy nervioso. El caballo no quería cruzar el puente. Es esa parte, compañera. ¿Escuchaste esa parte? Sí, así es, sí, la escuché. Déjame regresarlo. Regrésamelo un poquito más. Repíteme esa parte del minuto 2 en adelante. Vamos a escucharlo otra vez, con calma. El caballo se puso muy nervioso. El caballo no quería cruzar el puente. No quería cruzar el río. ¿Tú lo sabes identificar bien? El caballo... Dime. ¿Tú lo sabes identificar bien, Mauricio? Sí, yo creo, no es la respiración de él porque él está hablando y cuando termina de hablar él necesita tomar la respiración nuevamente. No es la respiración, se hace presente
hay que checarlo. Le voy a comentar a uno de los maestros que tenemos aquí en Aradia Radio que escuche la psicofonía. Se escucha como una entidad de trasfondo. Pero ahí se las dejo. No es esto con el motivo de hacer controversia barata, nada de eso. No se trata de eso. Pero sí se escucha ahí algo. Vamos a ponerlo una vez más, última vez, compañera. Y usted que nos está escuchando desde casa, ¿qué cree que sea? Yo entiendo, yo creo que sí debe ser, yo creo que debe ser una entidad, si es que los maestros no me corrigen, que después se los pondré. Yo creo que es una entidad la cual está ahí en el lugar donde él la grabó. No sé en qué parte es, pero el lugar donde él la grabó, yo creo que ahí está una entidad anclada. Entonces hay que checar, especialmente si lo grabó en alguna esquina, porque las ciertas entidades les gusta habitar las esquinas. Se dice que cuando las entidades gruñen, y esto me lo comentó la maestra K, que le mando un saludote enorme, que cuando las entidades gruñen o gimen o hacen este tipo de ruidos, son espectros, no son otro tipo de entidades, se les llama espectros. Inclusive hay una técnica que enseñó la maestra acá en uno de sus talleres, que en base a una fotografía se pueden captar estas entidades. Vamos a escucharlo otra vez. ¿Me lo repites, por favor, desde el minuto 2 ahí en controles? ¿Sí? ¿Regrésamelo? Ok. Una vez más, vamos a escucharlo, compañera. El caballo se puso muy nervioso. El caballo no quería cruzar el puente. No. Se escucha como una carcajada. ¿Sí estás ahí? Así es. Se escucha como una carcajada. Eso sí, definitivamente sí. Bueno, pues ahí se las dejamos al costo. Se escucha una carcajada cuando el compañero está hablando referente a lo que le pasó y que le contaron sus abuelos. Es como una carcajada se escucha ahí en trasfondo. Bueno, pues ahí lo dejamos. Esto no lo teníamos nosotros pensado, compañera. Así es. Sí, y algo que me pareció bien interesante es esa parte específica de que el caballo no quería pasar el río. Dicen los estudios que los animales perciben o son capaces de percibir lo paranormal de una forma diferente a lo que lo hacemos nosotros los humanos, porque ellos sí reaccionan ante los cambios que ellos no les parecen, porque sienten otro tipo de presión, ellos tiemblan, se agitan, salivan y pueden reaccionar de forma diferente. Ellos tienen una mayor percepción a la que nosotros tenemos. Y hay muchos estudios, por ejemplo, en los años 60, que se hizo con animales en donde habían pasado actividades sangrientas como asesinatos, y el experimento precisamente consistió en separar a un perro, un gato y una serpiente en una habitación en donde habían ocurrido crímenes, y el experimento fue filmado, ustedes lo pueden buscar y los resultados fueron sorprendentes. El perro entró con su cuidador y al avanzar en donde había sido específicamente este crimen, al perro se le erizó la piel, gruñó, salió huyendo de la habitación y se negó rotundamente a nuevamente entrar en ella. Y el gato incluso se adhirió con las uñas a su cuidador, saltó al suelo, se refugió abajo de una silla y en esa posición se observó cómo miraba amenazantemente hacia la silla vacía, que era donde había ocurrido el crimen. Incluso una serpiente de cascabel, que no es como muy doméstica, adoptó una postura defensiva y agresiva como si se enfrentara a un peligro inminente, y su atención iba dirigida específicamente a esa silla donde le provocó el miedo al gato. ¿Qué te parece? Maravilloso, genial, impactante, compañera. Ahora bien, en la historia o leyenda que nos está platicando aquí el compañero, que es de aquí de México, nos narra de un canino, de un perro, que se le acercaba a este personaje, a este caballero,
y se iba acercando, y que cuando se encontraba muy cerca era un cachorro, y que iba creciendo hasta tal punto que se coloca en dos patas, según lo narra él, y derriba el caballo. O sea, estamos hablando de un canino que va transformándose o va mutando, o va transformándose de cachorro a adulto, y después se postra como tipo humanoide, vamos a llamarlo así, en dos patas, y tiene la fuerza para derribar al caballo y lastimarlo a él hasta que llegue al lugar. Y bueno, pues aquí pueden entrar muchísimas formas de explicarlo, ¿no, compañera? Puede pasar muchas cosas con este contexto, ya de lo que él nombra referente a los ojos que están en llamas. Pues bueno, yo ya eso lo atribuyo un poquito más, lo quiero atribuir más al miedo. Pero el hecho, por la impresión, el que tú veas a alguien que tenga o una entidad o algo que veas con los ojos en llamas, pues bueno, puede ser susceptible, ¿no?, a cualquier situación. Eso lo quisiera yo poner aparte y no tomarlo tan literal. Pero el hecho es de que él estaba percibiendo que se acercaba el animal, y que el hecho es que lo derribó. Aquí sería bueno analizar si el caballo que fue derribado, qué marcas tenía, o si el caballo solamente se derribó solo, se haya callado, o qué marcas tuvo el caballo para qué fue lo que le hizo el animal. ¿Qué podría ser? Pues pudo haber sido bastantes cosas. Aquí en México se lo podrían atribuir a los nahuales, inclusive. Perros que andan en dos patas, pues vamos, aquí la historia coloquial de licantropía, compañera, también puede caber aquí. O también entidades obsesoras que muchas veces pueden atacar a un animal, porque el animal de hecho no quería pasar, como tú lo habías comentado, compañera. Así es, y sí, te iba a hacer la pregunta específica acerca de que si este perro no podría ser un nahual, pero hablábamos de que también los nahuales son personas, ¿verdad?, que se transforman, pero aquí vemos también que es un animal, porque se ve perfectamente que era la figura de un perro, pero se va transformando conforme él va caminando. Puede ser también un nahual de un animal que se transforma ¿cuál fue la palabra que tú dijiste? ¿Humanoide? ¿Puede ser? Sí, la palabra humanoide se aplica cuando es un híbrido entre dos especies que se desconocen, en este caso con un físico de hombre, pero es con características de cualquier otra cosa. Pero bueno, ahora bien, suponiendo que muchos maestros que yo he entrevistado dicen que no existen los nahuales, que no han conocido ninguno que tenga esa capacidad, sería cosa de investigarlo, pero suponiendo que haya sido un nahual y que haya tenido la fortaleza y la fuerza para derribar el caballo, ok, ¿con qué fin? Porque los nahuales regularmente, las historias coloquiales cuentan que era para vigilar a personas o para atacar a personas, porque tenían un fin determinado, atacar a la persona, ¿sí me entiendes? Cuando ves un nahual es porque tiene una misión, ¿no? Este mago, este hechicero. Pero en esta historia, el perro derriba al caballo. Quiero entender que para lastimar a la persona que estaba montado sobre él, pero si fuese así, ¿por qué no lo atacó? ¿Por qué simplemente se limitó a derribar el caballo? Simplemente. Entonces aquí puede ser varias cosas. Sí hay entidades que se alimentan del miedo, y si hay entidades que pueden manifestarse, pero ocuparían no quiero utilizar la palabra, esto ya tendría que comentarlo con alguien más, podría ser inclusive hasta un ser demoníaco, no de alto nivel sino de bajo, pero suficientemente poderoso para hacer esto. Pero bueno, ya aquí entraremos a otra controversia distinta, yo nomás doy los puntos de vista, ya sería que alguien nos pudiera plantear este caso. Pero bueno, el tema es que hay varios puntos que sería interesante analizarlos, ¿no, compañera? Así es. Como tú dices, los nahuales tienen una tarea específica.
Entonces no sabemos si específicamente esta entidad quería atacar al caballo o quería atacar al bisabuelo de nuestro compañero. Entonces sí tendríamos que encontrar el contexto general de la historia para poder llegar a un punto específico y saber qué era lo que pretendía este nahual. Si es que fuera un nahual, ¿verdad? Porque claro, como tú dices, puede ser también una entidad, un humanoide, algo que no podemos concretar en sí. Vamos a tocar otro punto, por ejemplo, en muchas partes del mundo, ¿recuerdas cuando se desató lo del tema del chupacabras? Que era también como una especie de humanoide, también dentro de la zoología, un humanoide que atacaba a los animales para ingerir, chupar su sangre, váyase la redundancia, pero que fue un caso que en Costa Rica, precisamente en Costa Rica, en Estados Unidos y en México se desarrolló mucho el mentado chupacabras, que también era la característica de un humanoide que atacaba animales también, fíjate. Bueno, yo lo dejo ahí en el tintero, ¿no? Y los desangraba. Ajá. Y los desangraba, porque te recuerdas que las ovejas amanecían, ¿verdad? Solo con los colmillos y totalmente desangradas, secas por dentro. Y eso era lo que no comprendían, cómo un animal podía en una sola noche sacar y chupar toda la sangre de esas cabras y esas ovejas. Lo controvertido es que se hicieron análisis profundos, especialistas, y aparte la narrativa de quienes supuestamente lo habían visto a este animal, pues cada quien lo dibujaba diferente. O sea, no había un común denominador. Uh-huh. Y eso contrajo de que el fenómeno del chupacabras pues entrara un poquito más de ficción. Porque los que lo lograron verlo, pues lo dibujaban de diferente forma todos. Entonces eso orilló a que fuera algo más ficticio. Antes de que se nos acabe el tiempo, vamos con el último caso de la noche. ¿Qué te parece? Por favor, quiero saber a quién escogiste para poder contar la última historia de la noche. Es nuestra amiga Alejandra de Guatemala. Alejandra tiene una historia muy interesante, así que por favor no se la pierdan. Vamos con ella y en un momento regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Alejandra desde Guatemala para contarles esta experiencia que tuvimos con mi hijo hace un par de años. A él le regalaron un osito que estaba en una posición de hincado con una vela en las manitas. Le apachabas la pancita y decía el Padre Nuestro. Nos encantaba el osito, nos lo regaló una amiga muy querida de la familia, lo teníamos en un extremo de su cuna, nunca nos había pasado, el bebé ya tenía como 6-7 meses, la cuna estaba dentro de nuestra habitación, a la par de nuestra cama. Esa noche mi bebé había estado muy molesto, no se quería dormir, inquieto, lloraba, entonces decidimos pasarlo a nuestra cama. Ya estaba en nuestra cama y bueno, se durmió. Como tipo 2:30, 3 de la mañana empezó el osito a sonar, a decir el Padre Nuestro. La velita que tenía en medio de las manos se prendía, o sea, se miraba la luz en la cuna. El osito siempre estaba como de adorno en la parte de arriba, porque siempre teníamos como aquello de que se fuera a pachar y que sonara y despertar al bebé, ya saben. El osito estaba como en medio donde se dormía el bebé, diciendo el Padre Nuestro. Lo dijo 3 veces. O sea, el primer Padre Nuestro nos despertamos, ¿no? Así como que cállalo. Y vimos la lucita donde venía y mi esposo se quedó parado viendo el oso que estaba en la cuna, en mitad de la cuna donde el bebé dormía usualmente. Y el oso no estaba ahí, pues, nunca. Entonces solo se me queda viendo y yo, apágalo, va a despertar al bebé. Pero entre que iba a despertar al bebé, asustados porque estaba sonando. No había, o sea, el botón de la pancita era súper duro y no había como modo de que si se cayó de donde estaba o no sé, de qué otro peluche, pero no había nadie en la cuna porque el bebé estaba con nosotros. Y sí recordamos eso con mucho, se nos eriza la piel porque es el Padre Nuestro, es algo que nosotros tenemos mucha fe, ¿verdad? Y nos gustaba el osito, lo metimos a una bolsa
y a la basura. El osito no regresó a mi casa nunca más. Esa noche se fue a la basura. Nos dio mucho miedo, la verdad. Y lo que, como ya atando todo, era de que el bebé había estado muy molesto desde que lo dormimos. No quería dormir, estaba volteándose, dando vueltas. Pensamos que algo le había caído mal, le quitamos la ropa, pensamos que era calor y no era nada de eso. Y terminamos con broche de oro esa madrugada con el osito sonando a las 2:30, 3 de la mañana, no recuerdo muy bien, diciendo el Padre Nuestro. Entonces, esta es la historia que les quería contar. Espero que estén muy bien. Feliz noche. Y bueno, pues con esta historia cerramos el programa, pero antes vamos a platicarlo un poquito antes de retirarnos. ¿Qué te pareció esta impactante historia, compañera? Podemos atribuir esta historia a un poltergeist como tal, porque tú sabes que los poltergeist están ahorita invadiendo como juguetes, objetos, y como no se les puede definir como tal, se involucran en cosas materiales. Podemos atribuirlo específicamente a esta rama de la ciencia que le llamamos un supuesto fenómeno paranormal poltergeist. No, yo difiero un poquito porque una de las características que tiene el fenómeno poltergeist es que son entidades que tienen la capacidad de mover objetos, lanzarlos, pero no tienen tanta capacidad como para manifestarse más allá. Por ejemplo, no tienen la capacidad de, por su propia energía, lastimar a una persona. Necesitan de un objeto para lastimarlo si quisieran, pero regularmente los poltergeists mueven objetos. Aquí hay dos cosas curiosas que se me vienen. ¿Y a qué le atribuimos entonces? Mira, aquí se me viene una cosa interesante. Suponiendo que fuera una entidad que estuviera encapsulada dentro de este muñeco, no tendría nada que ver el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro en sí está recitado mecánicamente. Entonces, ¿qué es en cualquier ritual? Y los maestros que me están escuchando lo saben, en cualquier ritual, en cualquier decreto, lo que importa es la intención, el don de la palabra y la fuerza, la vibración que tú le pongas. Así que ese Padre Nuestro por sí solo mecánicamente pues no sirve de nada. Tiene que ver a alguien que le ponga la intención, la ritualización o bueno, la vibración necesaria para que tenga una función, cualquier ritual, rezo o oración. Ahora, el que sí es significativo que se haya prendido a las 3 de la mañana. Aquí lo que me llama la atención, compañera, es que lo metieron en una bolsa y lo tiraron a la basura. De hecho, eso no se debe de hacer. No se debe de, si la entidad estuviera en el muñeco con colocarlo en la bolsa y tirarlo a la basura no hubiera desaparecido. La entidad hubiera seguido ahí. Entonces, yo quisiera... manifestándose en otro juguete. O en alguna otra cosa, no necesariamente en un juguete, porque al final de cuentas no es el juguete, es el envase. Pero bueno, aquí el tema sería bueno investigar si después de que lo tiraron, si las manifestaciones siguen continuando o no. Ese sería algo interesante. 2, ¿qué pasó? Hay que ver el entorno del cuarto del niño, si lo cambiaron de lugar, si lo siguieron dejando igual ahí, sería interesante saberlo. Pero es que regularmente cuando una entidad está encapsulada, el objeto, pues de alguna manera, si tú lo regalas o lo tiras, cuando lo regalas es cuando pasa de una mano a otra, por eso hay que tener mucho cuidado. De hecho, hubiéramos platicado más ampliamente de este tema, pero bueno, ya se nos consumió el tiempo, pero sería bueno, interesante. No creo que la entidad estuviera en el muñeco. Considero que tal vez la entidad se encuentra dentro de la casa, no propiamente en el muñeco. Y que a las 3 de la tarde, que es el umbral cuando se puede manifestar más fuertemente, utilizó el muñeco para alimentarse. Pero curioso, compañera, que fuese solamente esa hora, quiere decir que no tiene la suficiente potencia como para manifestarse en otro horario distinto. Así es.
Entonces, pues Pero bueno, te acuerdas que hablábamos la semana pasada del tiempo muerto, que eran aproximadamente las 3 de la mañana, que también era una puerta que abría un espacio para que todas estas entidades pudieran salir y manifestarse. sí, así es, pero bueno, pero de todos modos, aun cuando se quisiera manifestar, deben de tener un anclaje en este mundo, bueno, en el cuarto en este caso. Sería ahí tener más datos, pero sería interesante darle un seguimiento, pero bueno, si con tirar el muñeco con eso se finalizó el tema, pues que bueno. Pero yo creo que sí estaría bien que en este lugar se le pudiera hacer algún tipo de protección o un desalojo. El desalojo es para que las entidades que estuvieran en un sitio o lugar se vayan. Aquí tendrían que acudir con un maestro experto. Digo, todo esto si es que continúa el fenómeno paranormal, no solamente en el juguete, sino en otra cosa, en algún rincón o en el cuarto del niño, sería investigar. Yo recuerdo mucho que en una ocasión la maestra acá en uno de sus programas, chequenlo por favor aquí en Aradia Radio, nos platicó mucho sobre los atrapasueños, que son estos estos círculos con plumas con cierto melaje, el cual están ritualizados y sirven precisamente para atrapar entidades y transmutarlas a otro punto. Los atrapasueños ritualizados son dedicados para niños y los indígenas se los colocaban a ellos y era muy bueno y las colocaban durante la noche en el lugar donde ellos dormían y los ritualizaban. Hay un programa de la maestra acá que me encantaría que lo pudieran escuchar en nuestra estación de radio donde habla de los atrapasueños para niños que tienen precisamente esta función de encapsular entidades y transmutarlas a otro punto. Bueno, pues compañeras, se nos acabó el tiempo, pues agradecerte enormemente que hayas estado aquí con nosotros. Yo creo que maravilloso el programa el día de hoy, ¿no? Sí, fue fabuloso. Les agradecemos mucho a las personas que quisieron participar con nosotros, a Isela, a Gerardo, también a Alejandra, que compartieron estas historias. También tenemos a nuestra amiga de Argentina que compartió una historia fabulosa, así que le agradecemos la oportunidad de tenerlos en este programa y poder compartir estas historias. Les pedimos que sigan participando, que se metan a nuestro grupo de WhatsApp, así podemos ir creciendo y este tema de lo paranormal que a todos nos interesa llegue a más personas. Claro que sí, además, posteriormente, ¿por qué no? Podremos invitar a algunos maestros para que también den su punto de vista. Pues bueno, pues vámonos. Así es. Hasta aquí le paramos, compañera. Se despide ustedes Mauricio Mendoza y Amarilis Reyes desde Guatemala. Esto fue su programa Espacio Astral. Muchísimas gracias, adiós, hasta la próxima. Vámonos, gracias. Que pasen una feliz noche. Esto fue Espacio Astral. Te esperamos en la siguiente emisión en línea. O círculo está aberto, mas não foi quebrado. O amor da deusa está dentro